La composición, edición y recorte de Banderas en el polvo, 1934, de William Faulkner. Un día, hace unos 2 años, estaba ociosamente especulando acerca del tiempo y la muerte, cuando se me ocurrió la idea de que sin duda mientras mi carne accedía más y más a las compulsiones estandarizadas de la respiración, vendría un día en el que el paladar de mi alma ya no reaccionaría al simple pan y sal del mundo tal y como lo había encontrado en los años de descubrimiento. Igual que después de un rato el paladar físico permanece apático hasta que se le provoca mediante trufas. Así que empecé mi búsqueda. Todo lo que deseaba era simplemente una piedra de toque, una simple palabra o gesto, pero habiendo estado previamente estos 2 años bajo la maldición de las palabras, habiendo conocido 2 veces antes la agonía de la tinta, nada serviría salvo el intento de recrear a la fuerza entre las cubiertas de un libro el mundo que ya estaba preparado para perder y lamentar. Sentía, con la morbidez del joven, que no sólo estaba al borde de la decrepitud, sino que hacerse mayor tenía que ser una experiencia que de entre todo el nutrido mundo sólo me resultaba peculiar a mí, y deseaba, si bien no la captura de ese mundo y su fijación tal y como hubieras preservado una rama o una hoja como una señal del bosque extinto, si al menos conservar el evocador esqueleto de la hoja disecada. Así que comencé a escribir, sin mucha intención, hasta que me di cuenta de que para hacerlo verdaderamente evocador debía ser personal, con el fin de preservar en la escritura no solo mi propio interés, sino preservar mi creencia en el sabor del pan y la sal. Así introduje gente, puesto que qué podía ser más personal que la reproducción, en sus 2 sentidos, el estético y el mamífero, en su único sentido realmente, puesto que el estético es todavía el principio femenino, el deseo de sentir los huesos abriéndose y partiéndose con algo vivo engendrado del ego y concebido por la desatada declaración de la carne. Así que conseguí alguna gente, algunos los inventé, otros los creé a partir de cuentos que aprendía de cocineras negras y chicos de las cuadras, de todas las edades entre hobby, el de un brazo, de 18, que me enseñó a escribir mi nombre en tinta roja en el guardapolvo de lino que llevaba por alguna razón que ambos habíamos olvidado, a la vieja Louviniad, que recordaba cuándo caían las estrellas y que llamaba a mi abuelo y a mi padre por sus nombres de pila hasta que se murió. Creados, digo, porque están compuestos parcialmente a partir de lo que eran en vida real y parcialmente a partir de lo que deberían haber sido y no fueron. Así que mejoré a Dios, quien, tan dramático como él era, no tenía sentido ni sentimiento para el teatro. Y tampoco lo tuve yo, pues el primer editor a quien le presenté 600 extrañas páginas de manuscrito lo rechazó sobre la base de que era caótico, sin pies ni cabeza. Yo estaba estupefacto. Mi primera emoción fue la ciega protesta. Entonces me volví objetivo por un instante, como el padre al que se le dice que su hijo es un ladrón o un idiota o un leproso. Durante un momento terrible lo contemplé con consternación y desespero. Entonces, como el padre, oculté mis propios ojos en la furia de la negativa. Me aferré obstinadamente a mi ilusión. Le enseñé el manuscrito a varios amigos, que me dieron la misma opinión general, que el libro carecía de cualquier tipo de forma. Finalmente, uno de ellos lo llevó a otro editor, que propuso revisar lo que hiciera falta, solo para ver qué había allí. Mientras tanto,
yo me había negado a tener nada que ver con eso. Hice este prefacio discutiendo acaloradamente con la persona designada para editar el manuscrito en todas las ocasiones en las que fue lo suficientemente torpe como para que la pillase. Dije: una col ha crecido, madurado. Miras a esa col, no es simétrica. Dices: recortaré esta col y la convertiré en arte. La haré que recuerde a un pavo real, o a una pagoda, o a 3 donos. Muy bien, digo yo. Si haces eso, entonces la col se morirá. Sacaremos de esto algo de chucrut, dijo. La misma cantidad de agrio chucrut alimentará al doble de gente que la col. Un día después o así, vino a mí y me enseñó el manuscrito. El problema es, dijo, que aquí tenías casi 6 libros. Estabas intentando escribirlos todos a la vez. Me enseñó lo que quería decir, lo que había hecho, y por primera vez me di cuenta de que yo lo había hecho mejor de lo que imaginaba, y el largo trabajo que había tenido que crear se abrió ante mí y me sentí rodeado por el limbo en el que las sombrías visiones, la multitud que se desplegaba a medio formar, estaban esperando cada una con su porción de esa verosimilitud que se va a unir formando todo un mundo que por alguna razón creo que no debería salir del todo de la memoria del hombre, y contemplé estas sombrías pero ingeniosas formas, a causa de cuyo parto podría reafirmar los impulsos de mi propio ego en este mundo real sin estabilidad, con un montón de humildad, y especulé sobre el tiempo y la muerte, y me pregunté si había inventado el mundo al cual debería dar vida, o si él me había inventado a mí, proporcionándome una ilusión de viveza. En marzo de 1934, Faulkner envió desde Oxford a su agente Morton Goldman en Nueva York un manuscrito sin título de 2 páginas, describiendo la escritura de su tercera novela, Banderas en el polvo. Aunque el título no aparece en el texto, el rechazo de su editor y la subsiguiente edición y recorte por otra mano. Esa persona fue su amigo y futuro agente Ben Watson, al que tampoco se nombra. El manuscrito es obviamente temprano y no fue enviado a su agente para su publicación, puesto que la letra a mano resulta difícil de leer, sino presumiblemente con la esperanza de que fuese vendido a un coleccionista. Faulkner estaba pasando por serias dificultades financieras en esa época, y es posible que tuviese la voluntad de deshacerse del manuscrito porque ya lo había mecanografiado, algo que ahora se cree que no sobrevivió. El texto fue transcrito y publicado por primera vez por Joseph Plummer en la Yale University Library en enero de 1973 como ensayo de William Faulkner sobre la composición de Sartoris. Resulta difícil decir con exactitud cuándo fue escrito el texto. Faulkner afirma que esto fue 2 años antes de que empezase Banderas, lo cual, caso de ser verdad, lo situaría a finales de otoño de 1928 o a comienzos de 1929, pero su fecha bien puede ser hasta un año posterior. ¿Cuál fue el propósito de Faulkner al escribir esto? Quizá sea un borrador de un memorándum para el editor de Sartoris o para Watson. Ciertamente su cuidado al descubrir sus reacciones al rechazo y su siguiente edición y recorte de su novela sugieren que tenía la intención de hacer algún uso de ello, quizá incluso publicarlo de alguna forma. Ayoade piensa que pudo haber sido escrito como introducción para una edición o reedición posterior de Sartoris, pero Faulkner no habría pensado que una crítica tan severa de la novela pudiese haber formado parte de su reedición, y puede que lo hubiese escrito solo para su propio beneficio.